¿Qué tal, gastrónomo? Bienvenido una vez más a Estamos Camotes. ¿Conocías la cocina de autor? ¿O sabes lo que es la cocina de autor? Pues bueno, hoy vamos a hablar de este tema. Y bienvenida, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, gracias por vernos una vez más, bueno, y oírnos en Estamos Camotes y empecemos con el tema. Perfecto. Pues bueno, la cocina de autor, la verdad es que es un tema un poco controversial, ya sea en nuestro país o generalmente en muchos países, debido a que pues engloba varios conceptos como son el emplatado, emplatados diferentes a lo que estamos acostumbrados, las cantidades también son diferentes, la historia detrás de cada platillo es diferente y pues obviamente todo esto conlleva que muchas personas no lo entiendan o les cause un poco de conflicto, ¿no? Sí, este tipo de cocina está muy dividido. Hay entre el público que lo ama o que le parece muy creativo y el público que le disgusta totalmente, ¿no? O sea, tenemos como, como estas dos partes muy marcadas en cuanto a lo que cocina de autor se refiere. Bueno, y también pues yo creo que está muy peleado o muy dividida la opinión porque pues yo creo que es muy personal, ¿no? Entonces como todo lo que no está establecido y demás pues siempre es controversial o muy criticado, ¿no? Entonces yo creo que es por eso que la cocina de autor pues está dividida. Claro, y nos gustaría definir lo que es la cocina de autor básicamente, que es una mezcla de distintas técnicas que resultan en platos con un sello personal que son ofrecidos generalmente en un menú degustación en el que el chef elige sus mejores creaciones y las sirve en pequeñas porciones. La cocina de autor es aquella que introduce nuevas técnicas, busca innovar, quiere ser original en cuanto a colores, sabores, texturas, aromas y pues obviamente además tiene un enfoque particular e inspiración personal del chef, ¿no? Claro. El principal objetivo de esta cocina es sorprender al comensal, puesto que nunca antes, o sea, puesto que se le va a mostrar algo que el comensal jamás había probado, visto, olido y demás, ¿no? Sí, En- la inspiración de los chefs pues siempre es bien importante en este tipo de menús que es precisamente de autor. La idea es que no se parezca nada a lo que ya conocemos claro, y pues que sean, como dice su platillos. nombre, ¿no? De autoría de un específico chef y que al final representa mucho su actitud, su forma de ver la vida. Es como si fuera una pintura de cualquier pintor muy famoso que al verla luego te das cuenta, ¿no? Dices, este platillo es de tal chef, ¿no? Por cómo lo representa, cómo lo monta, qué ingredientes ¿Qué usa, sabores hay, qué no? sabores hay, se da mucho ahí a relucir la identidad del chef. Sí, también cabe resaltar que, bueno, esta cocina se divide en dos partes, ¿no? La parte totalmente del chef que lo crea y la parte del comensal. El comensal debe estar dispuesto a tener la actitud de probar cosas nuevas y de reconocer y de estar muy atento a lo que se le va a servir y qué está a su alrededor, ¿no? Para entender por qué el plato se llama de esa manera o que tiene esos ingredientes en específico. Algo que tenemos que resaltar es el hecho de que no se trata solamente de crear platos por crearlos, ¿no? También todo plato tiene una historia detrás y tiene una investigación bien interesante, porque muchos chefs pues, se encargan de buscar técnicas antiguas, de investigar ingredientes muy antiguos o que ya no se ocupan tanto Sí. y empezar a usarlos en nuevos platillos y nuevas técnicas que al final crean pues platillos maravillosos y que presentan sabores diferentes, innovadores, así como los montajes y combinaciones que nunca se habían dado, ¿no? Entonces, el trabajo que hay detrás de crear un menú de este tipo de autor, pues es muchísimo trabajo de investigación, de combinaciones, Sí. de ideas, que al final no todas resultan, ¿no? A lo mejor hiciste 50 platos y solo te quedas con 10. Claro, ¿no? Y también es un trabajo muy arduo de investigar la composición de cada ingrediente, técnicas nuevas o novedosas, o como decías, que son técnicas muy antiguas que se trata de rescatar y pues hacen en conjunto un plato de autor. Y me gusta mucho una frase que se trata de esto, ¿no? Que habla de esto, que es, recordemos Recordemos que comer es gozar, pero como todo buen gozo, cuando se estudia y se conoce, se goza aún más. Entonces no puedes ponerte a decir, sí, esto, crear, cuando a lo mejor las cosas no hacen una armonía o no hacen el complemento, pues, ideal para una buena comida. Entonces es por eso que esta cocina implica mucho esfuerzo tanto de investigación como
conocimiento en técnicas. Es por eso que también yo creo que la cocina de autor es para cocineros con una experiencia y trayectoria larga, ¿no? Que ya tienes pues bien dominadas las técnicas, ingredientes, sabores, que has Y bases, ¿no? probado De también cocina. bases, exactamente, ¿no? También que has probado cultura, bueno, la gastronomía de otras culturas. Entonces es muy importante pues tener, bueno, hacer un conjunto de todo eso y que se refleje en tu plato. Y la investigación va más allá de solamente ingredientes, ¿no? También va en el sentido de máquinas especializadas para la cocina, máquinas que nos dan texturas diferentes que tal vez nunca habíamos conocido y que también nos dan artefactos súper locos, ¿no? Así como que máquinas de otro planeta, así como de astronautas. Sí, es muy importante resaltar que en la cocina de autor se implementa como lo más novedoso, las nuevas tendencias que hay en toda la gastronomía, y esa es una de las principales características que posee la cocina de autor. No hacerlo algo normal, se debe de ser como algo extraordinario y como tú dices, ¿no? A máquinas que parecen sacadas de películas muy futuristas, pues en este tipo de cocina es la oportunidad para implementarlas. Y pues vamos a mencionar algunos de los, de los utensilios que se emplean en esta cocina. En primer lugar está la máquina de vacío, que comenzó siendo una máquina pues simplemente como empacadora, bueno, que se usó en las empacadoras de alimentos, especialmente de carne, que se ocupaba pues para conservar las piezas en mayor calidad. Lo que hace pues es extraer el oxígeno de una bolsa de plástico que después se sella, y eso hace que las bacterias no se puedan reproducir y puedan tener una vida, digamos, cómoda. Al final pues como nosotros también necesitan oxígeno y no pueden sobrevivir en esta bolsa. Y bueno, después pasó a los restaurantes ya para implementar en otro tipo de cocciones, como puede ser el sous vide, que este tipo de cocciones pues se ocupan regularmente con bolsas de vacío y otros utensilios, pero son parte fundamental de este tipo de cocciones. Sí, que crean como la cocción perfecta y las temperaturas perfectas para cada proteína o para cada producto que utilizamos. Pues otro utensilio u otra máquina muy importante que es muy usada en este tipo de cocina, pues es la pacoyet, ¿no? Que tritura y emulsiona los alimentos congelados para hacer sorbetes, helados, y la verdad es una máquina sorprendente porque te licúa lo que quieras. Sí, Entonces sí. sí, puedes hacer helados en segundos y sorbetes y demás, entonces es muy utilizada en este tipo de cocina. No, y la textura que te brinda además es increíble para hacer canales de helado, por ejemplo, Sí, las o ideales, ¿no? purés súper, súper finos. La verdad es que es bien, bien buena. Y bueno, obviamente este tipo de cocinas, como lo mencionaba Silvia, bueno, este tipo de utensilios pues sí son algo caros. Y pues sí son recomendables siempre que estén capacitados para ocuparlos, porque al final si no los vas a descomponer. Sí, ¿no? Y hay que saber ocuparlos. Y como dice Silvia, pues la trayectoria de un chef ya larga y con experiencia pues nos va a dar resultado. Pues que tengamos utensilios y máquinas que sean aptos para ese tipo de platillos. Después tenemos los hornos mixtos, que pueden ser por ejemplo un Rational, que son de los mejores hornos que Sí. existen. Y al final nos brindan unas herramientas mucho más prácticas, de mayor calidad para que nuestros platillos sean idóneos. Y obviamente la calidad y temperatura siempre sea la adecuada. Recordemos que los hornos mixtos combinan el calor húmedo con el calor seco. Entonces es lo que nos hace texturas perfectas o temperaturas perfectas para pan, para diferente tipo de proteínas. Entonces pues estos hornos son la maravilla. Bueno, también tenemos o contamos con los vaporizadores y sifones. Estas herramientas consiguen mantener el sabor de las frutas y verduras, pero a través de espumas o nubes, que la verdad están, o bueno, a la vista están perfectas. Dices, ¿cómo esta espumita vas a ver? No sé, me ha tocado espumas de langosta, espuma súper, que dices, no, esto no sabe. Y cuando lo pruebas, sí te sabe. Entonces está, bueno, es una como de mis herramientas favoritas. Sí, Son muy fáciles de usar. sí, los vaporizadores también, por ejemplo, son un tipo como de destilador, que lo que hacen pues es precisamente eso, extraer el sabor. Y luego imagínate, si usas una extracción de ese sabor y luego lo haces espuma, pues imagínate, va a ser increíble. También tenemos los alginatos, que al final son un tipo de, más que una herramienta, son ingredientes, que lo que hacen pues es gelatinizar o coagular las preparaciones que estemos haciendo, pero muchas veces pues resisten mayores temperaturas y son aptos incluso para calentarse, por ejemplo. Sí, con esto se crean esferificaciones, que son como las más usadas en toda la cocina. Después tenemos los equipos de deshidratación, que la deshidratación también es una técnica pues que se ha ocupado muchísimo para conservar los alimentos y que ahora pasó a la cocina, digamos, de autor, a la cocina de vanguardia, y que se está usando muchísimo
preservar los sabores. También hay técnicas de deshidratación correctas, ¿no? En los tiempos correctos y las temperaturas correctas para que los alimentos no pierdan propiedades ni sabores. Y además los colores se puedan mantener lo más posible. Recordemos que en la deshidratación pues siempre se pierde la cantidad de agua en el alimento. Y lo que hacemos pues es concentrar todos los sabores. Sí, y bueno, por último vamos a mencionar, y bueno, a mi parecer como la máquina más novedosa o la última que se ha sacado, que se llama equipos para cocina criogénica. La criogenia es un conjunto de técnicas utilizadas para enfriar un material a temperatura de ebullición del nitrógeno o a temperaturas aún más bajas. La técnica empleada es el enfriamiento flash, o sea, te extrae el calor de las superficies de los alimentos y lo congela en segundos. Esta técnica podría ser más o menos parecida a la liofilización, que lo que hace pues es eso, ¿no? Congelar el producto súper rápido, y luego lo que hace pues es extraer todo el agua. La diferencia de esto es que la deshidratación usa calor y en cambio la liofilización usa frío, y esto lo que hace pues es preservar muchísimo más el color y la textura de los alimentos. En general pues es mucho mejor la liofilización y la técnica de la criogenia, pero pues es mucho más caro. Sí, también. Bueno, y las técnicas más novedosas que destacan en esta cocina creativa pues son las siguientes. Sí, normalmente usamos la reconstrucción y la deconstrucción. La diferencia entre estas dos pues es que la reconstrucción regularmente lo que hacemos es combinar ingredientes que normalmente tal vez no estarían en un plato, Ujú. y formamos platos totalmente nuevos y que al final nos crean una experiencia diferente. Después la deconstrucción lo que hacemos es tomar ingredientes que ya existen en una receta, en un platillo normal, y presentarlos en texturas y formas diferentes para de esta manera pues presentar un platillo nuevo que nos recuerde y nos lleve la memoria, digamos, de un platillo que ya conocíamos. Yo creo que es de las más comunes en cuanto a cocina de autor se refiere, ¿no? Muchos chefs nos han presentado como platillos de este tipo que hemos escuchado, ¿no? La deconstrucción de un mole, por ejemplo, de algo muy típico y lo ves como que todo separado y dices, no, pues es que esto no es un mole, ¿no? Pero al probarlo sí te da esa sensación de estar comiendo mole. Exacto. Después Bueno, tenemos la gastrovac, que bueno, esta gastrovac es una, pues es una como tipo olla express, parecida a una olla sí. express, pero con una tapa de policarbonato. Y lo que hace esta olla pues es básicamente infusionar muchísimo los sabores de los alimentos en el interior. Lo que hace es meterle vacío y una presión adecuada para que los alimentos absorban estos sabores. Puede hacer una combinación ahí como de un caldo o de verduras, etcétera. Y obviamente esta fue desarrollada por los hermanos Torres de un restaurante en Barcelona. Y ellos la desarrollaron en conjunto con la Universidad de Valencia, si no mal recuerdo. Sí, es en esta olla hay que destacar que lo más óptimo es que se obtienen las propiedades nutrimentales de los alimentos y se mantienen intactas, entonces no daña por ningún motivo pues este tipo de propiedades. Entonces se come, además de tener una textura y un alimento que te sepa mucho a lo que infusionamos, tienes sus propiedades al 100%. Exacto. Y luego tenemos la cocina al vacío, que es lo que habíamos mencionado Mencionado. hace un momento, que da también el sous vide, que al final, bueno, la cocción al vacío pues lo que hace es conservar igual los sabores y funcionarlos dentro de un empaque, y obviamente tener un mayor control de las temperaturas para nuestros alimentos. Bueno, la siguiente técnica sería una gelificación, que consiste en convertir líquidos en jaleas o geles. Sí, esta gelificación se puede hacer de muchas maneras, puede ser ya sea con agar-agar, con los alginatos que mencionaste hace un momento, o también pues con grenetina, ¿no? Que al final es la más común, pero pues cada una tiene sus variedades de acuerdo a temperaturas, usos, etcétera. Sí. Otra técnica sería la terrificación, que se toman líquidos o pastas a base de aceite y se convierten en una textura arenosa. La verdad está muy padre. Bueno, a mí me gusta mucho porque luego tienes como tierra de, no sé, se me ocurre de un camarón, ¿no? Y tú dices, ¿cómo va a ser un camarón esta tierra, no? Pero sí, la verdad es que a mí me ha tocado tierras que sí tienen el sabor del ingrediente que me están presentando y que se ve muy padre en un platillo. Sí, esta técnica de terrificación regularmente se hace con maltodextrina, que es un compuesto hecho a base de azúcar, y lo que hace es básicamente absorber el aceite, que en este caso puede ser aceite como dices de camarón, de limón, de lo que se te ocurra,
especialmente tienen que ser grasas o incluso una mantequilla, puede ser una mantequilla clarificada que se hace de esta manera y al final pues nos representa ese sabor y una textura diferente, ¿no? Nunca nos pensamos comer un aceite en forma de tierra, ¿no? O Sí, textura como terrosa. sí. Y bueno, después también algo que debemos de tener muy presente es el montaje, ¿no? El montaje es algo fundamental y principal, que también si quieren escuchar un poco más sobre la historia del montaje, pues tenemos un video en nuestro canal de YouTube, ahí lo pueden ver. Y hablamos precisamente en cómo se desarrolló el montaje, que antes pues simplemente no existía tal como lo conocemos ahora y que se ha dado más en los últimos años, ¿no? Sí, es muy interesante que vean ese video. Hay datos que la verdad no me sabía y que estaban muy padres. Recordamos que el montaje, pues al final es la presentación del chef hacia sus clientes, es lo que le va a decir a los clientes qué tanto se esforzó tal vez por, por diseñar ese platillo y que además la limpieza, la pulcritud, la organización, pues se presenta también en el plato, ¿no? Sí. Actualmente, pues también hay que destacar que los cocineros prefieren productos locales y de mucha calidad, lo que hace que estos platos tengan sabores muy fuertes y que se potencialicen en cada ingrediente que seleccionan. Y bueno, ya mencionamos ahora las principales características o utensilios y técnicas que se pueden ocupar en esta cocina, que también a veces se combina un poco con lo que es la cocina de vanguardia, la cocina molecular, etcétera. Pero lo principal pues es el hecho de que cada chef le ponga su propia inspiración, su propia historia y que pues precisamente represente lo que ellos son. Acá hay que mencionar algo que es pues fundamental, es el hecho de cómo se da este tipo de cocinas en México, ¿no? Sí, a pesar del esfuerzo y la dedicación que se le emplea a este tipo de cocina, no siempre se valora o es bien valorada, ya que la gente pues a veces disfruta más disfruta más de lo que conoce y lo que está comiendo a presentarle algo nuevo, ¿no? Entonces es difícil aceptar esa propuesta en muchas personalidades o en muchos casos no es bien aceptada, ni mucho menos valorada. Sí, en México estamos acostumbrados al típico plato de mole con arroz, etcétera, así, ¿no? Bien, bien choncho y Sí, bien abundante y eso lo que hace, pues, es que sí cueste este tipo de cocinas, pues, entrar al mercado, ¿no? Yo creo que ahora más que antes, pues, ha empezado a a, promover. a promoverse y a aceptarse la cocina un poquito más controlada, digamos, más saludable, que nos dé una menor cantidad de alimentos, pero que nos dé más nutrientes, ¿no? Exactamente. Y que al final eso también es muy importante, que los chefs que cocinan y que preparan alimentos pues tengan en cuenta los ingredientes que sean nutritivos y que sean pues algo que nos vaya a dar algo más que solamente comida a nuestro cuerpo. Entonces en este sentido creo que en México todavía podemos seguir avanzando en ese aspecto y que seguir cambiando un poquito las costumbres. ¿No? Obviamente a todos nos encanta la cocina tradicional, así como el mole de panza, etcétera, que son platillos muy abundantes, pero también empezar a ver otro tipo de comidas que nos pueden dar mayores beneficios nutrimentales. Es lo increíble de la gastronomía, el ir combinando diferentes cocinas, técnicas y es como dices, ¿no? Algo muy tradicional y el otro día algo tan vanguardista, pues qué mejor. Y de acuerdo con lo que dice el chef Fabián Delgado del Pal Real en Guadalajara, los principales obstáculos de la cocina de autor son económicos y culturales, puesto que la mayoría de la gente en México tiene muy arraigada la costumbre de preferir platos muy vastos, que contienen mucha proteína animal y que son ricos en grasa, por lo que cuando se enfrentan a menús de degustación cree que son platos muy pequeños o caros. Sí, aunque hay chefs que se arriesguen, hay chefs que se arriesguen en presentar una cocina diferente. Algunos restaurantes con propuestas distintas tienen costos pocos comensales. Tal es el caso como el de un restaurante que es de nuestra ciudad, acá en Puebla, se llama Maíz Prieto, del chef Pedro Pablo Pérez, que lo conocemos, le mandamos un gran saludo. Saludos, Y chef. bueno, pues este chef comenta que estuvo a punto de cerrar en agosto del 2014 porque en pocas palabras la gente no aceptaba la cocina que él presentaba en su restaurante, ¿no? La verdad nos tocó ir, sí eran porciones pequeñas, pero la verdad eran riquísimas y aunque te daba la sensación de decir, ay, me voy a quedar con hambre, para nada, ¿eh? Eran porciones bastante... Era un menú bastante largo y entonces no para nada te quedas con sensación de hambre, ¿no? Sí, pero pues sí, mucha gente Y tal vez mucha no lo gente... gusta. Y al final ahora se adaptó y empezó a meter platillos como más vastos y le ha funcionado, ¿no? Pero bueno, yo creo que también ahí tienes que adaptarte a lo que te está solicitando el mercado y poco a poco irlo modificando a tu gusto, ¿no? Sí,
dejó su menú degustación, pero también puso en la carta propuestas más generosas y más para atraer ese público que pues sentía esa sensación, ¿no? De vacío a la mejor. Exacto. Y bueno, gastrónomo, hasta aquí el podcast del día de hoy, pero antes nos gustaría que Silvia nos diera la conclusión de lo que es la cocina de autor para ella y qué es lo que opina. Pues yo creo que la cocina de autor es la forma de expresar la personalidad, trayectoria, conocimientos y creatividad de un chef. En pocas palabras, pues es arte. Perfecto. Sí, pues yo creo que sí tiene mucho que ver con el arte y cómo lo expresamos nuestros sentimientos en un platillo. Si nos estás escuchando, pues estaría muy padre que nos mandaras tu comentario en nuestras páginas, en nuestras redes sociales como chef.mod.mx. Ahí mándanos qué opinas tú de la cocina de autor. Y si nos estás viendo en YouTube, pues también deja aquí tu comentario abajito. Sería muy importante para nosotros y empezar a hacer ahí algún debate, ¿no? Muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Esto fue Estamos Estamos Camotes. camotes. Bye.